Aló Doctor, Vitrina de Especialistas presenta. Con Fatolima somos familia. Hacer para que ustedes hagan parte también de esa transmisión. Recuerden que el tema del día de hoy hablaremos de biología molecular y genética, identificación y tratamiento de enfermedades. Así que sin más preámbulos, una bienvenida y un fuerte caluroso abrazo para el doctor Ángel Criollo. Doctor, bienvenido a lo doctor. Hola, ¿cómo estás, Luisa? Muchas gracias por la invitación, muy amables. Muy contentos porque vamos a compartir pues las noticias más recientes en cuanto a desarrollo científico y tecnológico que trae Clinaltech para nuestra región. Y pues es para nosotros muy grato, digamos, compartir con todo el público de Aló Doctor esta noticia tan buena que les traemos para la región. Y es el primer laboratorio de biología molecular. Realmente es una alivio, ¿no? Que haya en el Tolima ese tipo de cosas y que mejor que también podamos hablar de esos temas para que la gente pueda entender los términos que a veces desconocemos y que en nuestra vida cotidiana tal vez hemos escuchado. Para entrar en materia, quiero ya empezar a hacer las preguntas sin antes recordarles a todas las personas que se empiezan a conectar que pueden compartir la transmisión y que pueden también hacer parte de nuestro live el día de hoy, que se encuentra con nosotros el doctor Ángel Criollo. La primera pregunta dice: ¿qué significa para los ibaguereños y en general todos los tolimenses el contar con el primer laboratorio de biología molecular y genética en Clinaltech? Pues Luisa, mira, es para Clinaltech y pues para todo el equipo de trabajo del proyecto en el que hemos venido desarrollando, digamos, durante estos casi 18 meses, todo el proyecto de biología molecular. Ha sido una labor ardua y digamos que una buena apuesta, una excelente apuesta que ha hecho la clínica, ¿cierto? Para el montaje de toda una infraestructura en cuanto a técnicas de última tecnología para el análisis genético, el análisis molecular de la información genética de las personas, ¿sí? Y es digamos que una apuesta muy importante porque en la región nuestra, en el Tolima, realmente, bueno, y en general en la región central, es, digamos, muy escasa la presencia de una tecnología digamos, tan importante de implementar en salud como lo son pues las tecnologías de el estudio genético y molecular de los pacientes nuestros, ¿sí? Hay contados laboratorios muy especializados digamos, en las principales capitales, ¿sí? En Bogotá, de pronto en Cali, tal vez en Medellín, sí, digamos en regiones que tengan, en donde, digamos, el Tolima o la región centro tenga un rápido acceso a este tipo de estudios que hoy por hoy pues son de bastante relevancia, de bastante importancia para la toma de decisiones médicas, ¿sí? El conocimiento de la información genética, por lo tanto, y de la información pues, molecular de los pacientes es hoy por hoy una herramienta fundamental que los médicos implementan para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. Y el contar con un laboratorio que investigue estas características en los pacientes, pues digamos que va a agilizar mucho los procesos en nuestra institución y en todos digamos, las instituciones de salud que tengan acceso y que puedan solicitar y que quieran solicitar, digamos, distintos tipos de pruebas genéticas moleculares que vamos a empezar a desarrollar. Entonces, va a ser de gran impacto primero por eso, porque es el primer laboratorio de biología molecular y de genética en la región. Sí, todo lo que de pronto, todos los estudios que requieran nuestros pacientes generalmente se deben remitir, ¿sí? A diferentes ciudades cercanas, principalmente Bogotá, donde existen laboratorios, ¿cierto? Algunos laboratorios de genética y de biología molecular, pero pues esto implica una logística adicional y es, por ejemplo, el traslado de la muestra, ¿cierto? El solo hecho de enviarla a Bogotá, una ciudad con más de 8 millones de habitantes, donde sí hay instituciones pues, que realizan estos ensayos, pero que digamos que el principal obstáculo es la espera, ¿sí?
que afecta, digamos, la oportunidad que tiene el paciente para poder tener acceso a unos resultados, digamos, veraces y en un tiempo apropiado para que el especialista, ¿cierto? El oncólogo, el hematólogo, el oncólogo hematólogo o el médico en general que requiere de una prueba, ¿cierto? Molecular, tome una decisión acerca de cómo es el avance de la enfermedad del paciente, qué tipo de medicación puede aplicarle a ese perfil genético particular que tiene cada paciente. Entonces, digamos que es una gran ventaja el contar con este laboratorio en nuestra región. Bueno, tú ya los mencionabas y creo que uno de los factores fundamentales es la eficacia, ¿no? Que a veces ese tiempo de traslado es un poco complejo. Y entraríamos a la segunda pregunta que ya mencionaba los beneficios, pero ¿por qué es importante contar con el primer laboratorio de biología molecular para los tolimenses? Estamos hablando en general para las personas, ya mencionabas algunos beneficios, pero en general también, ¿qué otros beneficios podrá traerle a la ciudadanía? Sí, mira, bueno, ya sí había mencionado, digamos, el tiempo que podemos nosotros, eh, la ganancia en tiempo, ¿sí? La oportunidad que tiene el paciente de contar con un resultado en un tiempo breve, ¿cierto? Una disminución en el riesgo de que la muestra se deteriore en el transporte, ¿sí? Una facilidad de acceso directamente a los pacientes, es decir, el no tener muchas veces que desplazarse hacia la capital para poder tomarse uno de estos exámenes o también la espera, ¿sí? Por parte de los pacientes, esperas que pueden llegar a ser de un mes o más para poder obtener un resultado, lo cual pues va en detrimento, ¿sí? de la salud, del desempeño que puedan otorgar, digamos, del tratamiento que pueda estar ofreciéndole la institución. Entonces es clave, digamos que mencionar este tipo de ventajas para el paciente, pero además es el hecho de contar con un cuerpo de especialistas, ¿cierto? Desde el punto de vista de la oncología, de la patología, de la biología molecular y la genética, que estén apoyando 100% el diagnóstico, el tratamiento y también en algunas circunstancias procesos preventivos basados en los perfiles genéticos. Entonces, digamos que el hecho de ya contar con una unidad de biología molecular y de genética para el paciente le va a significar ahorro en tiempo, pero también acceder a un conjunto de análisis genéticos, análisis moleculares, eh, que, eh, que de pronto, digamos que por el hecho de a veces de tener que remitirlos a Bogotá, muchas veces por cualquier circunstancia, eh, o por desconocimiento, no se toma la decisión, ¿cierto?, de ordenarle a los pacientes este tipo de exámenes. Entonces ya sabiendo, digamos, en la comunidad médica general, los diferentes especialistas de la región, sobre todo en la parte de oncología, de oncohematología, de infectología, porque tenemos algunas pruebas en la parte de infectología, pues conociendo que estas pruebas ya se pueden desarrollar localmente, pues digamos que se van a sentir más motivados digamos, a hacer uso del servicio y beneficiar a los pacientes, ¿sí? Digamos que esto es en términos generales cómo se beneficia nuestra población. Además de que en un futuro, pues, el laboratorio de genética, pues, de biología molecular y de genética, pues, a medida que vayamos avanzando, podemos ir constituyendo un banco de muestras que puede tener un impacto en la parte del desarrollo y de la investigación, ¿sí? Y del conocimiento de los perfiles genéticos de las personas, de todos nosotros, de todos los tolimenses. Y eso facilitará a largo plazo algo que se llama medicina personalizada, ¿sí?
que quiere decir que basado en las características genéticas individuales, en esa individualización de las características de las personas, se puedan, digamos, desarrollar procesos predictivos para no solamente, por ejemplo, establecer con qué probabilidad o con qué, digamos, cuál es el riesgo de una persona en un futuro a padecer una u otra enfermedad, ¿cierto? Sino también el predecir cómo se podría comportar esa enfermedad que ya tiene una persona en un futuro próximo o a largo plazo. O también definir si la persona es susceptible o no de responder frente a un tratamiento, a unos medicamentos que el especialista esté pensando en usar para el tratamiento, ¿sí? Previamente, pues, con el conocimiento de esas características genéticas, el especialista puede decir si esta persona puede tener acceso o no a ese tratamiento, porque le va a beneficiar o por el contrario no le va a beneficiar, entonces redirigir el tratamiento en otro sentido. Es, digamos, una amplia gama de posibilidades y ese conocimiento, pues, nosotros lo vamos a usar para generar nuevas, por ejemplo, nuevas estrategias de diagnóstico, nuevas estrategias para, digamos, dar a conocer, por ejemplo, a la comunidad científica cuáles son digamos, los perfiles genéticos, ¿sí?, de la población para que se generen medicamentos, para que se generen terapias mucho más dirigidas a esas características de la población en la que nosotros estamos teniendo impacto. Ok, Doc, perfecto. De hecho, es curioso porque eso trae no solamente un bienestar para la comunidad y un avance, y también un avance científico que trae también para Clinaltech. Y viene esa tercera pregunta. ¿Qué avances científicos Clinaltech trae con el laboratorio de biología molecular? Sí, mira, nosotros inicialmente vamos a empezar a desarrollar diferentes tipos de pruebas moleculares, aprovechando, por ejemplo, la pandemia, ¿cierto? Pues para explicar un poco más en qué consisten de manera general las pruebas moleculares. Hoy por hoy nos hemos dado cuenta que la detección del coronavirus, del SARS-CoV-2, se puede hacer por dos métodos. Yo creo que la mayoría de las personas conocen muy bien que se puede hacer de una forma muy rápida, ¿cierto? Serológica, y de una forma mucho más específica, que es la prueba molecular o PCR, ¿sí? Este tipo de pruebas, entonces, lo que tratan es de indagar en esa información genética. Todos los seres vivos tenemos un conjunto de instrucciones genéticas que vienen codificadas en nuestras células, ¿sí? Digamos que están codificadas en la molécula del ADN, y dichas instrucciones muchas veces, aunque nos parecemos como especie, como seres humanos, tengamos muchas características genéticas comunes, también podemos tener unas características genéticas muy particulares. Entonces, y lo mismo los microorganismos, ¿sí? Las bacterias que causan enfermedades, los virus que causan enfermedades, también tienen un conjunto de características genéticas que son muy particulares de ellos. Entonces, la idea es que en nuestro laboratorio, en Clinaltech, el laboratorio de biología molecular, podamos detectar muchos tipos de patógenos, ¿sí? Dentro de ellos, pues, está el coronavirus. Hay otros patógenos también de interés en la parte oncológica, como el VPH, el virus del papiloma humano. Y aunque digamos que a medida que vayamos avanzando en la implementación de las diferentes metodologías, pues nosotros les vamos a ir dando a conocer. Por lo pronto está, digamos, en plan de implementar el VPH, pero esta semana ya arrancamos, por ejemplo, con el diagnóstico para citomegalovirus, para virus del Epstein-Barr, para el virus, el coronavirus, el causante de la enfermedad COVID-19, ¿sí? Y a medida que seguramente vayamos avanzando, podremos ir trayendo técnicas un poco más sofisticadas para la detección de otros patógenos,
De hecho, la clínica cuenta con otras metodologías para detectar muchos más patógenos de los que yo les estoy mencionando. Y también tenemos pruebas de PCR para detectar mutaciones o variantes génicas en los tumores de los pacientes que llegan a la clínica. Entonces, cada tumor, ¿sí? Cada tipo de cáncer tiene un conjunto de cambios genéticos en sus células, por eso esos cambios se denominan mutaciones, pero en el caso particular de las mutaciones que causan el cáncer y los tumores, pues son mutaciones que conllevan a un crecimiento desordenado, ¿sí? Un crecimiento maligno de los tejidos. Entonces, digamos, el ideal de la clínica es establecer cuáles son estas mutaciones que han sufrido los pacientes dentro de sus células y que han conllevado al crecimiento, digamos, desordenado y al crecimiento maligno de estos tumores. Identificando estas mutaciones podremos nosotros, digamos, configurar un conjunto de un perfil genético molecular de cada paciente que el oncólogo puede utilizar para redireccionar el tratamiento, ¿sí? Primero conocer cuál es ese perfil genético y poder perfilar un tratamiento con estos resultados. Entonces, inicialmente les traemos como herramienta fundamental esa PCR, que la PCR no solamente es para el coronavirus, sino que se puede aplicar en muchas otras enfermedades genéticas, enfermedades que atañen a cambios en la información hereditaria, en el ADN. Entonces vamos a detectar distintos tipos de mutaciones, no solamente en la parte de oncología, también en la parte de oncohematología y también en enfermedades infecciosas. Más adelante posiblemente podremos implementar otro tipo de tecnologías a medida que el laboratorio empiece a crecer, por ejemplo la secuenciación de genes, ¿sí? Ya se hace, digamos, en algunas regiones de Colombia, pero lo ideal es que nosotros contemos con equipos de secuenciación en nuestra clínica para poder tener acceso a un mejor perfilamiento de los pacientes. Próximamente también estaremos implementando técnicas de citogenética, ¿sí? Para analizar, por ejemplo, ya los cromosomas de las personas y analizar la pérdida o ganancia de esa información genética y qué síndromes podrían estar implicados allí. Igualmente, pues seguramente algunos especialistas estarán conectados o en algún momento mirarán el video. Y es importante mencionar que digamos que a lo largo de este año, en algún momento también estaremos implementando entonces técnicas como cariotipo, como FISH, y más adelante, digamos que en un futuro mediano, por ejemplo, técnicas de citometría de flujo para complementar los estudios genéticos. Bueno, es importante que veamos la dimensión, ¿no? De lo que el laboratorio tiene para brindarle no solamente al Tolima, sino yo considero que a Colombia. Hemos hablado que tú ya mencionabas lo de la pandemia y ha traído consigo que se necesiten esos espacios para poder avanzar en estos, digamos, estudios científicos que la clínica está brindándole a los tolimenses. Y es bueno que las personas que están conectadas tengan eso claro, que no solamente se está abriendo un servicio, sino también se está ampliando la diversidad de conocimientos que necesitamos para el país. Y ahí viene esa cuarta pregunta y es ¿por qué es importante, tú ya lo mencionabas ahorita, la medicina personalizada que muchas personas desconocen el funcionamiento de este término? Sí, el ideal digamos, uno de los propósitos a la hora de implementar el laboratorio en Clinaltech, bueno, por un lado es apoyar los procesos de diagnóstico con, digamos, protocolos o, digamos, que ya existen, ¿sí? Que ya están estandarizados y que podemos nosotros empezar a implementar y que beneficiarán enormemente a la población. Sí, sin embargo, como ya había mencionado antes, el conocimiento, digamos que nosotros tenemos una gran cantidad de información genética. Los seres humanos tenemos alrededor el genoma humano, que es, digamos, la molécula fundamental donde se aloja toda la información de lo que nosotros somos orgánicamente, ¿sí? De lo que somos como
seres vivos, ¿sí? Lo que nos caracteriza como seres organísmicos, pues es una molécula enorme, ¿sí? Hablando así en términos más genéricos, podríamos decir que tiene alrededor de 3.000 millones de letras, esa molécula. Imagínate, es como tener una enciclopedia de 3.000 millones de caracteres, ¿cierto? Y de esa fracción se conoce muy poco. Realmente, de toda esa cantidad de información que se conoce del ser humano, poco es lo que se ha explorado que esté vinculado a una enfermedad, ¿cierto? Entonces, realmente es muy poco y hacen falta más investigaciones. Se requiere conocer, todas las poblaciones humanas no son iguales, todas tienen una historia fundacional, una historia demográfica muy distinta. ¿Sí? Por ejemplo, la población colombiana, decimos o estamos acostumbrados a escuchar que es una población heterogénea, diversa, ¿sí? No es como otras poblaciones, por ejemplo, las poblaciones africanas, las poblaciones asiáticas, las poblaciones europeas, ¿sí? Que son, digamos, han estado como durante mucho tiempo en procesos aislados, ¿sí? Procesos demográficos de aislamiento, pero si nosotros nos fijamos en la historia de la población colombiana, es una historia de realmente hace más de 500 años, desde el momento en que llegaron los españoles, pues nosotros decimos, la historia de Colombia realmente empieza mucho antes de que los españoles o que los africanos llegaran es parte, digamos, fundamental de la historia, pero la historia de la población colombiana empieza con la llegada de los nativos americanos, ¿sí? Al territorio americano en general. Y eso sucedió hace más o menos, los estudios genéticos indican que hace más o menos 15.000 a 30.000 años, ¿sí? Se establecieron primero los nativos americanos, luego llegaron recientemente, realmente muy reciente, los europeos procedentes de la península ibérica y luego con ellos los africanos traídos desde diferentes colonias en África. Entonces, fíjate que la población colombiana es una mezcla de 3 orígenes ancestrales distintos, ¿sí? Hay una gran cantidad de información en las bases de datos médicas, científicas, donde se resalta la importancia de estudiar las poblaciones nuestras porque esta diversidad hace que el comportamiento de muchas enfermedades sea muy distinto al comportamiento que se pueda observar en otras poblaciones, ¿sí? En poblaciones europeas, como ya mencionaban, africanas o las asiáticas. Entonces, el conocer esos perfiles genéticos, qué parte de esa diversidad nuestra procede de los nativos, de los africanos, de los europeos, nos puede ayudar a establecer asimismo los perfiles genéticos y poder analizar cómo se comportan todas estas variantes de susceptibilidad a distintos tipos de enfermedad, ¿sí? No solamente el cáncer, sino a otros tipos de enfermedades que son muy complejas de analizar, como por ejemplo las cardiovasculares, la diabetes tipo 2, son enfermedades que se denominan complejas porque por un lado están los factores ambientales, ¿sí? Pero también están los factores genéticos y dentro de esos factores de riesgo, pues la confluencia y la interacción de ellos en cada individuo pues es diferente. Entonces, por lo menos conocer los factores de riesgo que vienen, digamos, por la línea genética heredados digamos, de los abuelos, a los padres, a los hijos y así sucesivamente, pues constituye una herramienta importante para poder, digamos, perfilar los pacientes, ¿sí? Conocer en particular si esas variantes de riesgo que se publican en todas las revistas, que se publican en otras partes, ¿sí? Están presentes también en la población colombiana. Sí, realmente es
complejo, yo te lo mencionabas porque dentro de mi cabeza decía, bueno, tal vez este estudio no solamente depende de todos los biomédicos que están tras el trabajo constante, sino que imagino que tienen que leer y estudiar todo lo que consigo llega, que o sea, yo también creo que lo sociocultural afecta porque digamos que en temas dónde está ubicada la persona, el clima, o sea, son muchísimas cosas y más que somos latinos y en Latinoamérica la diversidad climática y digamos humana es impresionante. Y tú ya lo mencionabas, tal vez eso es una pregunta que me surge de lo que me acabas de decir. Digamos, esa información que ustedes obtienen a través de estudios europeos o asiáticos o americanos, traerlos a Latinoamérica y digamos que ratificar eso que realmente sí está efectuando en los pacientes latinos, pero aparte tienen que poner de su conocimiento como latinos para poder juntar esas ideas. ¿Cómo qué tan complejo es esa labor de poder lograr eso en un laboratorio biomédico y más en el Tolima? Sí, en el Tolima nosotros pues ya hay mucha, digamos, no hay mucha, pero se está empezando a investigar. La idea es que hay algunos grupos de investigación en nuestra región que trabajan en esta parte. La idea es que Clinaltech, digamos en Clinaltech, a partir del conocimiento de nuestros pacientes, podamos generar y apoyar, digamos, este tipo de estudios porque eso también facilitará el desarrollo de herramientas para el diagnóstico temprano, ¿sí? No es lo mismo, digamos, que nos vendan, digamos, o bueno, nos vendan, no, sino que nosotros intentemos establecer, digamos, un tipo de tratamiento, ¿cierto?, para la población tolimense, para la población colombiana, basada en la evidencia que se obtuvo en otras poblaciones, ¿sí? En otras poblaciones continentales, en África, en Asia o en Europa. Entonces, hacia allá va la medicina personalizada, es decir, cómo es la constitución, la diversidad de nuestra población, que ¿cierto? Ya conocemos que es muy diversa porque tiene aportes genéticos de allí, del continente europeo, de africano, ¿cierto? Y asiático, porque los indígenas llegaron hace 15.000 años de Asia, ¿sí? Del centro de Asia, o sea que básicamente nosotros somos una mezcla muy diversa de muchas poblaciones continentales. Entonces, no es lo mismo hablar de, digamos, cáncer colorectal en una población europea que hablar de cáncer colorectal. Digamos que el perfil genético, el perfil general de la enfermedad se mantiene, pero a nivel poblacional se comporta de manera diferente en Europa, en África y en Latinoamérica. Lo mismo el cáncer de seno, y podríamos hablar de otros tipos de cánceres que tienen, digamos, diferentes incidencias en esas regiones. Claro, depende, como tú decías, en Latinoamérica tenemos otras costumbres, ¿sí? Y eso juega un papel muy importante. La variación climática, pues no tanto, pero sí digamos, la dieta, ¿sí? Ese tipo de costumbres culturales, la dieta, el consumo de cierto tipo de bebidas, ¿sí? Digamos que también juegan un rol muy importante en el desarrollo, en la etiología de estas enfermedades. Entonces, con el aporte que vamos a hacer en Clinaltech, yo creo que vamos a tener un conocimiento mucho más completo de la población tolimense y de toda la población al que tenga, toda la población que impacte, ¿sí? Porque vamos seguramente a impactar, digamos, la región centro-sur, no solamente el Tolima, también el Huila, Caquetá, el eje cafetero, ¿cierto? Incluso Cundinamarca también. Entonces, obtener una participación tan significativa de personas de diferentes regiones, de diferentes orígenes étnicos, con diferentes mezclas, pues nos va a ayudar a tener una mejor idea de cuál es ese perfil genético de nuestra población y poder empezar a desarrollar, ¿cierto? Digamos, paneles de diagnóstico específicos para la población, ¿sí? Paneles genéticos, generalmente hablamos de paneles moleculares o paneles genéticos porque involucran como una combinación especial de esas variantes de nuestras, ¿sí? Que han surgido en nuestra población y que nos puede ayudar un poco a aclarar mucho más la etiología de las enfermedades.
Bueno, ya es importante para que las personas vean que se está haciendo lo que se ha investigado por mucho tiempo en muchos lugares, ya está tomando forma en el Tolima y qué bonito que Clinaltec sea parte de ese proceso. Y también el doctor Ángel Crillo que nos acompaña el día de hoy. Y vas a quinta pregunta, ¿cómo se pueden las personas tener acceso a esa tecnología? Y aquí las personas han estado preguntando eso, ¿ya está en funcionamiento el laboratorio? Sí, sí, Luisa, ya esta semana ya por fin lo vamos a poner en marcha. Eh, claro que el acceso pues lo pueden hacer a través de sus respectivas EPS, ¿cierto? Acercándose a la clínica, nosotros podremos ofrecerle más información. Digamos que el área de biología molecular tiene dos ejes fundamentales. Tiene una unidad que se llama unidad de medicina genómica. Esta unidad de medicina genómica ya viene funcionando desde el año pasado y digamos que fue con la que se empezó a trabajar en la clínica con la medicina personalizada. Y ahora vamos a complementar la unidad de medicina genómica con el laboratorio de biología molecular y de genética. Entonces, se pueden acercar directamente, si a través de la EPS se les dificulta, pueden acercarse a la unidad de medicina genómica o al laboratorio de biología molecular, que está localizado en el edificio principal en la clínica, o también al correo que ahorita al final se los podemos facilitar, donde ustedes pueden realizar todo tipo de consulta, ¿sí? O los datos de contacto se los puedo facilitar al final, donde se pueden realizar todo tipo de consultas relacionados con cómo pueden tener acceso al servicio. Pero yo les diría que principalmente a través de la EPS, cuando digamos, digamos a través del especialista, ¿cierto? Sobre todo cuando él detecte que se requiere un análisis genético, ¿sí? Un tipo de análisis genético, por ejemplo, en la parte de oncología, nosotros vamos a apoyar esa parte, el análisis, por ejemplo, de diferentes tipos de tumores de, digamos, colon y recto, tumores pulmonares, ¿cierto? En el cáncer de seno, en el cáncer de tiroides, el gástrico. Y desde el punto de vista molecular, digamos, si dentro del portafolio de servicios que se ofrece por parte de la clínica hay una prueba que se le pueda facilitar, que se le pueda, digamos, desarrollar al paciente que el especialista requiere, pues con mucho gusto puede remitirnos la duda o puede realizar, digamos, la solicitud directa para que digamos, la prueba molecular se desarrolle en la clínica. Nosotros tenemos un portafolio, seguramente a lo largo de esta semana, la clínica lo va a dar a conocer para que todos puedan tener acceso a qué tipo de pruebas genéticas pueden ya tener acceso. Bueno, les hablaba de las oncológicas, también tenemos en el área de oncohematología, ¿sí? Pruebas genéticas para, por ejemplo, monitorear los diferentes tipos de desórdenes mieloproliferativos, ¿sí? Por ejemplo, las leucemias. Y dentro de las infecciosas, pues ya las había mencionado anteriormente, por ejemplo, citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr, el virus el causante de la enfermedad COVID-19, el SARS-CoV-2, y entre otros patógenos que también actualmente ya se están desarrollando, ¿sí? Ok, perfecto. De hecho, antes de las otras preguntas que tenemos aquí como base, nos preguntan que por qué fue elegido el Tolima precisamente para el laboratorio molecular, como que si tiene alguna funcionalidad que tal vez lo hizo Clinaltec para colocarlo en este lugar. Sí, Clinaltec pues es un proyecto fabuloso, es un proyecto grande que se trajo para el Tolima por muchas razones, ¿no? Primero que todo hacía falta, ¿cierto? Es un departamento central que tiene, digamos, una importancia preponderante porque está en intermedio entre la región centro, la región norte, occidente y sur. Entonces, digamos que su localización geográfica es estratégica para poder impactar a una población significativa, ¿sí? Y digamos que por un lado está
esa parte, ¿cierto? Pero también el hecho de que sea una ciudad que ha venido creciendo los últimos 20 años y que ha venido creciendo de una forma vertiginosa. Entonces, era ya una necesidad, ¿sí? Una necesidad contar con una clínica que le apueste con las principales o digamos, las herramientas de alta tecnología, que le apuesten por una mejor calidad, un mejor servicio y una prestación de mucha mejor calidad para la población, ¿sí? Entonces, ese es el espíritu de la clínica, ¿cierto? Traer lo mejor en tecnología, pues ha empezado con el enfoque oncológico, pero recientemente ha venido escalando a otras áreas importantes en el campo de las enfermedades complejas. Entonces, digamos que, pero su eje fundamental, ¿sí? Y digamos que es la oncología, el cáncer. Entonces, como se trata de traer, de proporcionar lo mejor en tecnología en cáncer, pues uno de las herramientas que, digamos, claves en el tratamiento del cáncer es precisamente el conocimiento de la genética molecular de los pacientes, porque el cáncer es una enfermedad que atañe o que tiene que ver con cambios genéticos, ¿sí? Con cambios en la molécula del ADN, en nuestras células, y esos cambios implican mutaciones malignas, ¿sí? Que conllevan a la aparición de la malignidad. Entonces, uno digamos, de las principales motivaciones es precisamente porque al ser una clínica oncológica, pues se requiere de un conocimiento muy específico, muy complejo de esas características genéticas de los pacientes para poder ofrecer la mejor perspectiva, el mejor, digamos, diagnóstico y perspectiva de tratamiento, ¿sí? Entonces, digamos que esa es una de las principales motivaciones, además de que ya hace falta, ¿sí? Ya el tener que remitir todas las muestras a otras regiones, a otras partes del país, pues en una población que está creciendo vertiginosamente, que requiere de esta atención, pues digamos que nos llevó a plantear y a plasmar y a materializar ese proyecto. Bueno, es importante resaltar digamos, el esfuerzo que también se hace para que esto se pueda llevar a cabo, porque no es fácil. Ya lo mencionabas que todo era remitido y que ahora se puede hacer desde la comodidad de nuestro departamento y no solo eso, ¿no? Esos departamentos aledaños que tal vez tengan que hacer lo mismo, ahora les queda fácil que esté el Tolima más cerca. Entonces eso también trae muchos beneficios, no solamente para el Tolima, sino para lo que todo alrededor del Tolima está. Y más que, pues ahorita está complejo el tema del cáncer y que ustedes puedan hacer estudios en el laboratorio es fabuloso, y que todas las personas que nos están viendo en este momento, que tal vez se les dificulta entender un poco acerca de lo que es el laboratorio de biología molecular, pero ya lo mencionabas un poco con el tema del cáncer, que todos yo creo que en algún momento tenemos algún familiar que ha padecido cáncer en nuestra familia, pueda compartir esta información para que pueda acceder a digamos, a este proceso que se está teniendo Clinaltech, que es muy importante. No sin antes decirles que pueden darle like a la página de Aló Doctor, que pueden encontrar a Clinaltech en nuestro directorio, porque es importante aclarar eso. Ahorita al final les vamos a dar los datos que ya mencionaba el doctor Ángel acerca del número de contacto también para que puedan hacer parte de esto. Y dándole como cierre y una finalidad a este tema tan interesante y también tan felices que nos ponen a todos los tolimenses en temas de salud, preguntarles cuáles son las perspectivas a futuro para el laboratorio o cómo contribuirá Clinaltech con su apuesta en el laboratorio de biología molecular por el avance en la ciencia y en la tecnología de la salud. Sí, el laboratorio, bueno, ya lo había perfilado durante varias preguntas atrás, pero sí, en última instancia nosotros queremos que cada paciente tenga la posibilidad de conocer enteramente su información genética, ¿cierto? Digamos que es uno de los sueños que tenemos, y es poder decirle al paciente, basado en su perfil genético, ¿sí? Ya sea de manera predictiva, es decir, para poder ayudar en una etapa temprana antes del desarrollo de la enfermedad,
o durante el desarrollo, ¿sí? Si es antes, pues sería ayudar a predecir con qué posibilidad hay o qué posibilidad hay de que una pareja, ¿cierto?, que desee tener hijos, tenga, digamos, la posibilidad de tener descendencia con una u otra enfermedad, ¿sí? O si ya es la persona es joven y sin embargo quiere y tiene, digamos, antecedentes familiares y quiere conocer si tiene un riesgo, pues poder conocer ese riesgo es importante. Entonces, en la clínica, a medida que vayamos, pues ya de hecho se tiene la unidad de medicina genómica, poder conocer ese riesgo es posible, ¿sí? Entonces, digamos que ese tipo de cosas, es decir, si una persona tiene en su historia familiar, ¿cierto?, un conjunto de características, enfermedades, por ejemplo, enfermedades cardíacas, enfermedades como el cáncer, ¿sí? Bueno, y otro tipo de enfermedades, pues si alguien tiene esa curiosidad de decir, oiga, ¿será que yo soy portador de alguna variante, alguna característica genética que me predisponga, ¿sí? Puede que ahora uno no esté expresando esa enfermedad, pero es posible que más adelante, ¿cierto?, que me predisponga a desarrollar en un futuro una u otra enfermedad. Entonces, a partir del conocimiento de su genoma, se le puede establecer si esa posibilidad existe, ¿sí? La idea es que pronto contemos, bueno, ya se cuenta con digamos, este tipo de ensayos, ¿sí? El ideal es que podamos nosotros desarrollar todo el análisis propiamente más a futuro en la clínica, ¿sí? Aunque esto requiere pues una apuesta tecnológica porque analizar la información genética requiere de una gran cantidad de, pues, de otro tipo de avances tecnológicos que a medida que vayamos implementando en la clínica seguramente serán posibles. Pero entonces es apostarle a eso, ¿cierto? A que podamos contar en un futuro con este tipo de herramientas y también el hecho de que podamos usar la biología molecular ya es un propósito más a largo plazo. Se puede usar la biología molecular propiamente para el tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, una persona con un tipo de leucemia, ¿sí? Actualmente pues existen muchos tratamientos, pero la idea, y es algo que ya se hace en otros países como en Estados Unidos y en Canadá, aunque está en la fase experimental, y es tratar de modificar esas células, esas celulitas de pronto de la médula ósea de las personas, extraerlas, ¿cierto? Modificarles su material genético y al modificarles el material genético, volverlas a introducir ya recuperadas. Es decir, como cuando usted llega, saca las células de la persona, le hace una edición, ¿sí? Quitándole el gen o la parte de los genes que está mal, ¿sí? Introduciéndole la versión buena, cultivando esas células y volvérselas a inocular para que tenga, digamos, una recuperación de su enfermedad. Entonces, ese tipo de avances pues son mucho más, digamos, son perspectivas a largo plazo, pero son tecnologías que eventualmente nosotros en Clinaltech podríamos trabajar en un futuro próximo, lejano. Bueno, realmente es sorprendente llegar a, ¿sabes? Yo creo que es la satisfacción, ¿no? De poder lograr ese tipo de cosas en la salud. Y para las personas que han sufrido tanto, también es un alivio escuchar también esas palabras que hemos hablado durante toda esa transmisión, de poder encontrar soluciones a tantas cosas que se nos ha dificultado en mucho tiempo. Ya hay unas preguntitas que están haciendo las personas. La primera dice, ¿las pruebas de paternidad también se pueden hacer en el laboratorio de medicina biológica? Por lo pronto no vamos a empezar con pruebas de paternidad, pero seguramente en su momento, cuando ya las tengamos establecidas, estaremos dándolas a conocer, pero por ahora no. Pruebas de paternidad Okay. no. La siguiente pregunta dice, ¿se le puede hacer ese examen a los niños o adolescentes? Sí, hay unos exámenes que se les pueden aplicar a los niños o a los adolescentes, dependiendo digamos, de la asesoría genética que tengan,
¿cierto? Con el genetista en la clínica, en Clinaltech ya contamos con genetista que puede realizar un proceso de asesoría o asesoramiento, ¿sí? Hay un examen muy interesante que es el examen de los tríos familiares, es decir, papá, mamá e hijo, ¿sí? Si hay por ejemplo, el hijo o la hija que aún son, digamos, jóvenes, niños o adolescentes, ¿sí? Y de pronto presenta algún tipo de características que hagan sugerir de una enfermedad genética, pues se puede realizar el examen a los tres, ¿cierto? A través de la unidad de medicina genómica en la clínica. Entonces, digamos que eso depende de cómo resulte el proceso de asesoría genética, ¿sí? Muchas veces las enfermedades, por ejemplo, un cáncer temprano en una persona, ¿sí? En una persona de menos de 40 años, un cáncer de seno, un cáncer de colon, implica, por ejemplo, cambios que pudo haber, o bueno, mutaciones que pudo haber heredado la persona de sus padres, ¿sí? O sea, el cáncer cuando aparece a una edad muy temprana es sugestivo es sugestivo de que esa variante genética de riesgo pudo haberse heredado de sus padres, ¿sí? Entonces, en ese caso, la persona se puede hacer un análisis genético complejo que puede evaluar cerca de 40 variantes génicas conocidas que están catalogadas ya como variantes genéticas de riesgo a diferentes tipos de cáncer. Conociendo eso, el especialista puede tomar una decisión temprana, ¿cierto?, acerca del tratamiento, ¿sí?, acerca de las medidas profilácticas a tomar. Entonces, este tipo de exámenes se pueden realizar de acuerdo a las condiciones, a las circunstancias particulares de cada individuo, de cada familia, siempre y cuando cuente con una asesoría genética del especialista o del genetista en la clínica. Ok, Doc. Eso ya aclara bastantes dudas que tenían las personas de acá durante la transmisión. Y ya para darle cierre al tema del día de hoy, que es tan interesante y que no solamente es un tema, sino también una información importante para el departamento, quiero que desde información sobre el contacto, sobre que también para que las personas que se conectaron a la mitad tal vez puedan ver la importancia de este nuevo laboratorio que tiene la clínica Clinaltech y que puedan hacer parte también de ese proceso y que puedan conocer en Ibagué y en el departamento pues lo que está pasando con los avances de medicina biológica que estamos teniendo en el Tolima. Sí, este es el correo de nuestro laboratorio. Voy a escribírtelo. Perfecto. Listo, ya acá lo voy a colocar para que todos ustedes lo voy a poner en pantalla para que ustedes puedan tomar nota del correo. Ahí lo pueden ver, es biologiamolecularclinaltech@gmail.com para que puedan entrar ahí y hacer, pero esto me imagino que tienen atención para que puedan consultar sus dudas y puedan estar ahí pendientes de la información también. Sí, y Luisa, igualmente tenemos unos números telefónicos de contacto. Ya te los paso. Recuerden que todas las personas que hicieron parte de esa transmisión pueden compartirla, pueden darle like a la página de Aló Doctor y pueden también contarles a las familiares o a las personas de su alrededor que puedan hacer parte de este proceso que está presentando el Tolima y la clínica Clinal. Hay unos números que te compartí, bueno, ya está el correo y el número de la clínica y la extensión el número es 277-0897 y la extensión del laboratorio es 2032. Entonces, dudas adicionales bien puedan a este número y la extensión respectiva y al correo. Listo, perfecto, Doc. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya la tenemos ahí en pantalla los números de contacto para que también tomen nota de esta información. Muchísimas gracias por acompañarnos la transmisión del día de hoy, por aclarar tantas dudas acerca de lo que está haciendo el Tolima en temas de avances de biología molecular. Y nada, por último, agradecerte mucho y las últimas palabras que quieras para despedir a la audiencia que nos acompañó esta noche.
Bueno, muchas gracias a todos por estar pendientes de los avances que trae la clínica para el Tolima, Clinaltec para todos. Seguramente no será la primera vez que, bueno, la primera y última vez, seguramente vamos a tener más opciones de poder compartir nuevos adelantos. Muy contentos de poder iniciar ya con nuestro laboratorio y de contarles esta buena nueva para todos los tolimenses, porque realmente es un avance. Es decir, el hecho de contar con este laboratorio pues va a facilitar mucho de los muchos procesos médicos en nuestra ciudad y pues en todos los municipios donde tenga impacto. Muchas gracias por esta invitación, Luisa, muy amable. A ti muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que la clínica Clinaltec hace parte del directorio de Aló Doctor para que puedan encontrar allí toda la información. También darle like a la página y pueden encontrar toda la información en www.alodoctor.com. Nos vemos la próxima semana con más noticias de bienestar y salud. Chao. Chao, muchas gracias.